Bienvenidos a la clase número 14 de crear una escena Sci-Fi en Blender. En esta clase vamos a estar modelando detalles para terminar de definir el modelado de nuestro dron. Lo primero que vamos a hacer es modelar unos tornillos para que actúen como los tornillos que tenemos en este sector del borde del lente. Para hacerlo, como venimos haciendo, nos vamos a ir al segundo casillero para tener una vista despejada. Vamos a apretar Shift C para llevar el cursor 3D al centro de la escena. Voy a apretar 7 para ir a una vista desde arriba de la interfaz. Y acá voy a crear con Shift A y en la lista de Mesh un plano. Con este plano, en el modo Edición, voy a seleccionar con el modo de selección de lados, los lados de arriba y de abajo. Y voy a hacer una extrusión. Y a partir de esa extrusión voy a escalar con la S sobre el eje Y para extender esos lados hacia arriba. Y voy a hacer lo mismo con los laterales, extruir y escalar, pero esta vez sobre X para extender esos lados hacia los costados. Y esta forma de símbolo más que generamos va a ser la base para el sector del destornillador de nuestro tornillo. Para hacer el borde circular que debería tener el tornillo, voy a seleccionar todos los lados exteriores, es decir, todo el contorno de esta geometría. Voy a apretar Z para que se vea más claramente. Tenemos seleccionado todos los lados que componen el contorno de esta figura. Voy a apretar Shift D para duplicar, S para escalar. Lo voy a escalar un poco. Y con este nuevo contorno seleccionado, voy a apretar la barra espaciadora y escribir ToSphere, que es una función que acá nos dice el atajo del teclado Shift Alt S, que lo que va a hacer es analizar la geometría que tenemos seleccionada y tratar de llevarla a una forma esférica. Si lo cliqueamos y nos movemos con el mouse, vamos a ver que podemos ir desde la forma original hasta, si lo llevamos hacia el otro extremo, una forma circular. Confirmamos la transformación con clic izquierdo y ahora tenemos un contorno circular para la parte exterior de nuestro tornillo y una forma interna que va a actuar como el hueco para el destornillador modelada en el centro. Para conectar estas dos figuras vamos a ir al modo de selección de vértices y empezar a hacer como hicimos en el modelado del hueco de la silla, seleccionar vértices de A4 tratando de que tenga coherencia por proximidad qué vértices seleccionamos, qué 4 vértices seleccionamos y apretar la tecla F para generar una cara a partir de esos 4 vértices. Digo que tenga coherencia porque si seleccionamos 4 vértices aleatorios, vamos a generar una cara en un lugar que no corresponde. Así que vamos a tratar de ir en orden por proximidad. Y así vamos a seguir seleccionando de A4 y apretando la tecla F. Pido disculpas que me dejé apagado el display de teclas. Ahí lo prendí de nuevo. Vamos a seleccionar de A4 y apretar la F hasta completar toda la figura. Y ahora ya tenemos una malla completa, sin agujeros, que tiene un contorno circular y una forma predilecta para lo que queremos hacer en el centro. Vamos a seleccionar todo el contorno y vamos a hacer una extrusión con la E hacia abajo sobre Z para darle un grosor. Vamos a seleccionar de nuevo ese borde y extruir hacia adentro, es decir, S y escalamos hacia adentro. Y ahora en el modo de selección de caras vamos a seleccionar estas 4 y extruir hacia abajo. Y ya tenemos la cabeza de nuestro tornillo, que es todo lo que necesitamos porque no se vería la parte atornillada. No hace falta que agreguemos loops porque no vamos a subdividir esta figura. Así que vamos a hacer Shift Click sobre la capa en la que tenemos el resto de nuestro dron. Podemos escalarlo mucho hacia abajo, correrlo hacia adelante con el gizmo, seguir escalando porque todavía está enorme. Lo podemos rotar sobre X 90 grados de tal modo que apunte hacia el mismo lado que está apuntando el borde del lente, que es a donde queremos posicionar los tornillos. Podemos ir a una vista frontal y activar Wireframe y empezar en el aire a colocar por lo menos el primer tornillo en la posición que corresponda. Y una vez que tenemos este primer tornillo posicionado, por lo menos sobre los ejes X
y Z, después lo vamos a correr en Y para que toque la geometría, pero antes de eso vamos a seleccionar la geometría que compone el borde y vamos a llevar el cursor 3D hacia el centro de esa geometría, porque queremos usar el cursor 3D como punto de pivot de rotación para poder empezar a duplicar este tornillo y girarlo alrededor del radio de este borde de nuestro lente. Para hacer eso vamos a seleccionar el borde del lente, apretar Shift S, que nos va a traer este menú que nos da opciones respecto de dónde colocar el cursor 3D, por ejemplo sobre una selección, o dónde colocar una selección, por ejemplo sobre el cursor 3D. Nosotros queremos llevar el cursor a la selección. Entonces vamos a cliquear Cursor to Selected y el cursor se va a mover automáticamente al centro del objeto que teníamos seleccionado, que era el borde del lente. Ahora si nos vamos a una vista frontal, podemos definir como punto de pivot el cursor 3D. Y si seleccionamos nuestro tornillo y hacemos Shift D para duplicar, R para rotar, ahora podemos rotar ese nuevo duplicado alrededor del borde de nuestro lente, perfectamente alineado, de tal modo que lo podemos colocar con mucha mayor facilidad. Vamos a llevarnos uno 90 grados, tipeando el número 90. Vamos a duplicar de nuevo, R 90, para llevarnos ese nuevo duplicado otros 90 grados en positivo, y vamos a hacer Shift D una vez más, R90, y ahora tenemos 4 tornillos perfectamente alineados a 90 grados sobre el borde de nuestro lente, y podemos duplicar esos 4 a la vez y apretar R45, y ahora tenemos 8. Si nos vamos a la capa en la que creamos nuestro tornillo, van a estar todos los tornillos ahí. Tenemos 8 tornillos a 45 grados respecto del otro, alineados sobre el borde de nuestro lente. Los vamos a seleccionar todos, volvemos a activar la otra capa y volvemos a poner el punto de pivot en el punto medio. Y ahora nos lo podemos llevar sobre I y empezar uno por uno a colocarlos donde corresponden. Si apretamos RR, vamos a entrar en modo de rotación libre y se nos va a facilitar orientar el tornillo sobre la forma cóncava del borde. Bien, y ahora ya tenemos nuestros tornillos colocados alrededor del borde como teníamos en el plano. Lo otro que quiero hacer para terminar el modelado del dron es separar esta pieza de la geometría que acabo de seleccionar, separarla del resto del dron. Quiero que sea un objeto distinto al resto del dron. Así que voy a seleccionar uno de los aros de caras, hacer control más hasta llevar la selección al borde de esa pieza de la geometría, apretar la P para separar y separar por selección, de tal modo que ahora tenemos una pieza que es el anillo del dron y otra pieza que es el resto del dron. Con la pieza del resto del dron seleccionada, vamos a entrar en su modo de edición, seleccionar el último aro de vértices que lo componen y llevárnoslo hasta el centro, de tal modo que toque y el clipping del mirror nos detenga. Así tenemos la forma cerrada del dron. Y vamos a hacer algo parecido con el anillo que separamos, seleccionar la última línea de vértices y generar una extrusión hacia adentro sobre X hasta el fondo de la geometría. Y ahora tenemos este anillo del dron como una pieza separada del resto del modelado. Y ahora vamos a ver por qué hicimos eso. Voy a renombrar esto por dron anillo. Y la razón por la que lo separamos es porque queremos que todos estos objetos que componen el lente, tanto el lente como su borde como los tornillos, sigan las transformaciones de este anillo. De tal modo que si yo roto este anillo, todos estos objetos lo sigan como si estuvieran pegados, añadidos a esa porción de la geometría. Para hacer eso lo que vamos a hacer es generar un emparentamiento. Vamos a emparentar todos estos objetos más todos los tornillos, que podemos ir a la capa de los tornillos y apretar A para seleccionar todos. Y con toda esta serie de objetos seleccionada, vamos a hacer Shift Click
sobre el anillo para que sea el último que seleccionamos y vemos que su selección es naranja clarito, mientras que el resto de los objetos seleccionados es naranja oscuro. Eso significa que este es el objeto activo de la selección. Y si apretamos Control P, vamos a entrar en el menú de emparentamiento y vamos a emparentar a objeto y seleccionar la opción Keep Transform. Y una vez que hacemos eso, si ahora seleccionamos el anillo, nada más que el anillo es lo único que tenemos seleccionado, y por ejemplo rotamos sobre X, todos esos objetos que seleccionamos anteriormente ahora están emparentados al anillo, de tal modo que cualquier transformación que ejecute sobre el anillo va a ser seguida por esos objetos que están emparentados a él. Así que ahora podemos ir a una vista lateral y rotar sobre X para llevar el ojo del dron un poco más hacia arriba. Fíjense que ahora en la lista del outliner, todos los objetos que emparentamos al objeto dron anillo ahora quedaron adentro de ese objeto. Si le damos a más, tenemos lente, lente borde, y todos estos que se llaman plano son los tornillos que estuvimos creando. Y a este punto, y para que no se extienda demasiado la clase, vamos a dejar para una clase siguiente, la última del módulo 2, el agregado de los detalles finales para dar por completado el modelado del dron.